plan de reconstrucción del 2015 del terremoto. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Acá hay una cosa súper importante, hay un cambio en relación a lo que son los subsidios habituales que entrega el Estado de Chile. Los beneficiarios no fueron personas, fueron las viviendas que sufrieron daño producto del fuerte terremoto de septiembre del 2015. Acá no se dio el subsidio a la persona, sino se dio subsidio al daño que sufrieron las viviendas. Y eso más abajo vamos a ver que tiene un efecto bastante especial con lo que son los subsidios habituales. ¿El epicentro fue 8.4? Así es, en Punitaqui fue, ¿no? Parece. Ya, todas son en Punitaqui en realidad. Requisitos. ¿Cuáles fueron los requisitos que se necesitaban para postular a los subsidios del terremoto? Haber sufrido daño en la vivienda y de acuerdo al daño era el subsidio. Por ejemplo, el grado 2 fue un subsidio a través de una tarjeta por aproximadamente un valor de 1.200.000 pesos. Y el grado 5 era demolición de la casa con un subsidio que se acercó en promedio a los 30 millones de pesos a las 1.000 UFs. ¿Ya? ¿Cuáles eran los requisitos ahora de la propiedad para postular al subsidio? Tener la propiedad regularizada, es decir, que no estuviera en posesión efectiva, no saber quién era el dueño, es decir, aquí claramente que la escritura estuviera a nombre de alguien, de alguna persona. Tipo de viviendas que consideró el terremoto. Consideró todas aquellas viviendas que tuvieron daños. Ejemplo, construcciones de cemento, construcciones de adobe, construcciones de ladrillos. En general no se consideraron las construcciones de madera, porque claramente el terremoto era súper difícil que hiciera daño a una casa de madera, porque prácticamente es una casa antisísmica, ya que era muy difícil justificar los daños producto del terremoto. La casa libra nomás. Claro, exactamente. Quedando fuera, producto de esto mismo, 150 viviendas de madera que le llaman casas Promaco en toda la cuenca del río Grande Mostazal, que abarca desde La Ramá hasta Panguecillo y del Maitén hasta Carén. ¿Cuál fue el resultado del terremoto? El resultado del terremoto fueron que se otorgaron 505 subsidios en los distintos niveles, en grado 2, en grado 3, en grado 4 y en grado 5, y donde el 95% de los subsidios quedaron entre Maitén y Carén y Tulahuén. El 95% de los subsidios. Es decir, estamos hablando que casi los 5.000 millones quedaron en este sector. Tulahuén recibió beneficios por cerca de 2.000 millones de pesos para un total de casas entre los grados que dije, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, cercana a las 200 casas. No tengo claro cuántas fueron las casas nuevas, cuántas fueron las grado 2, grado 3, pero en total fueron cerca de 200 casas. Considerando todos los poblados que abarcaban desde Tallana hasta La Farranca aproximadamente. El número de subsidios que los ganamos entre Maitén y Tulahuén fue el 78% de la totalidad de los subsidios que se dieron en la comuna de Montepatria. Es decir, desde la punta de Carén hacia abajo, solamente se entregó un 22% de subsidio. El 78% de los dineros otorgados en el terremoto del 2015 quedaron en este sector, para que ustedes se den cuenta el trabajo que se hizo en ese momento. También se dio trabajo a más de 25 cuadrillas de maestros. Acá nacieron varias áreas de maestros, en Carén, en Chañaral, en Tulahuén, en el Maitén, en Chaguaral. En todos los sectores se formaron cuadrillas de maestros, los cuales casi la mayoría se les permitió capacitarse y mejorar sus habilidades. Las localidades que no recibieron subsidios en esta área, que hablaba recién en general, o recibieron muy poco, 1 o 2 subsidios, está la rama de Tulahuén, Pejerrey, Hacienda Oriente, Hacienda Poniente y Las Chanquitas. Esos lugares en general no tuvieron subsidio. Y de ahí para abajo de Carén hasta Junta, por ejemplo, hubieron 5 casas nomás. Y en Tulahuén hubieron 200. Es decir, imagínense la diferencia que hubo entre un lugar y el otro. Carén se reconstruyeron cerca de 40 casas y se construyeron 7 casas nuevas, con una inversión total cercana a los 600 millones de pesos.
¿Quiénes fueron los responsables de todo este trabajo que se hizo? Bueno, yo estuve a cargo de la coordinación general del plan del terremoto, y era el encargado de canalizar las estrategias y hacer el lazo entre en este caso los líderes y la comunidad y las autoridades. Después tuvieron don Luis Lemos, que fue el diputado que los apoyó en todo este proceso a nivel de las autoridades públicas. Después tuvo don Ángelo Montaño, que era el director del Servio, que fue el responsable de agilizar todos los subsidios que estaban asignados a partir de julio del 2016. Nosotros los subsidios los teníamos listos, los 505 subsidios en julio del 2016, pero se vinieron recién a empezar a construir en el 2017-2018 porque los encontramos con un problema que fue la zona de riesgo. El equipo provincial del Servio regional y provincial que trabajó en terreno. Y acá vienen los más importantes, los líderes. Acá trabajaron aproximadamente 30 líderes. Y quiero hacer un reconocimiento a través de Miriam Delgado de la localidad de Pulpica a todos los líderes que participaron, porque ellos fueron en el fondo los que hicieron los barrios en cada una de las localidades. Fueron casa por casa viendo los daños. Eso yo lo bajé, lo tiré a un programa Excel. Hice los resúmenes y esa información le llegó al director del Servio, y con esa información el director del Servio pudo generar un trabajo en terreno con un equipo de profesionales que en una semana casi tuvieron la posibilidad de llegar a hacer los estudios técnicos de más de 150 viviendas. Entonces ellos fueron elementos fundamentales en este trabajo. Yo creo que Pulpica debería reconocer el trabajo que hizo Miriam, porque si no había sido por su persistencia y así como los otros líderes, claramente acá no se había obtenido ningún subsidio, señores. La ramada no hubo quien se moviera, en Regirrey no hubo quien se moviera, y no hay subsidios de vivienda por el terremoto. Entonces acá hay que reconocer el trabajo que también hicieron los líderes. Bueno, como le dije, todo iba bien hasta el 2016, nosotros tuvimos el 2016, pero las inundaciones que hubieron en el norte el año 2015, en junio, vinieron y colocaron a la zona en una zona de riesgo. Una zona de riesgo, que es un plan regulador interprovincial para una de las provincias de Limarí llamado PRIL, que prácticamente dejó a todo el valle, Río Grande y Mostazal, en zona de riesgo. Por un lado de los cerros y quebrada se habla de remoción de masas, y por el lado del río se habla de inundaciones. La remoción de masas en los cerros está a cargo de Sernagiomín, y el tema de la inundación está a cargo de la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas. Claro, exactamente. Y de ahí se produjo este cambio. Este fue un plano regulador hecho de las alturas. Por lo tanto, fue tan elevado que casi todos los sectores quedaron en una posición de riesgo. Esto complicó todo porque para poder reconstruir y construir casas nuevas fue necesario tener el permiso de edificación, pero el director de obra, de acuerdo a ese plano regulador, él no podía autorizar la construcción de viviendas porque estaban en zona de riesgo, y eso requería de un estudio de un geólogo o un ingeniero civil que tiene costos individuales que iban entre los 500 y el 1,5 millones de pesos para hacer el estudio de mitigación de un terreno o de una casa. Actualmente son 3 millones de pesos. Actualmente son 3 millones de pesos. En consideración de lo anterior, y acá nuevamente aparecen los dos gestores que estaban arriba, que era Luis Lemos más el director del Servio, hacen las gestiones que duró un año, 2016-2017, para poder lograr buscar recursos y colocar un equipo de geólogos en Servio de La Serena con la finalidad de hacer los estudios de mitigación de todas las viviendas que tenían subsidio. Fue así que algunas casas hoy día todavía no se terminan de construir o todavía no se empiezan a construir, producto que todavía no salen estos planes de mitigación. Esa es una de las razones por qué en el fondo hubo tanta demora entre los subsidios del 2016 y la construcción de las casas. Ahora, ¿por qué se construyeron entonces las casas del plan de reconstrucción del 2015? Primero,
¿por qué hubo demora en el plan de reconstrucción? Se tuvo que gestionar durante un año modificaciones a este programa para permitir la reparación de las casas de daño 3, 4 y las casas nuevas. No olvidar que los grados 2 se otorgó una tarjeta. Para ver el compromiso que hubo de Servio en este trabajo, don Ángelo Montaño, yo me acuerdo que vino el 24 de diciembre del año 2016, un día sábado, a entregar 100 tarjetas del grado 2 que equivalían a 1.200.000 pesos cada una. Eso era el compromiso que tenía este equipo con el plan de reconstrucción. A partir del año 2018, recién se contó con la aprobación para empezar a construir todas aquellas viviendas que se demolieron, ya que por gestión de don Luis Lemo y por Ángelo Montaño, y claramente yo también, quien era el coordinador, se pudo lograr un acuerdo, como le dije recién, con Cernia Geomín y con el financiamiento de Servio para hacer el trabajo del estudio de mitigación. Hoy todavía hay viviendas que están en espera de reconstruirse. Bueno, acá tenemos, esto fue lo que fue el terremoto del 2015. Algunas cosas importantes. ¿Qué diferencia hay entre el terremoto del 2015 y la postulación a subsidios normales? El terremoto del 2015 fue un subsidio a la vivienda. Acá, gracias al terremoto del 2015, hay muchas familias de adultos mayores que tienen casas nuevas o que tienen casas reparadas, o los centros patrimoniales de Carén y Tulahuén, por ejemplo, quedaron casi reconstruidos gran parte de sus viviendas, producto de que no habían exigencia de número de hijos, no había exigencia de ahorro, no había exigencia de permanencia en la libreta, del grupo familiar, es decir, no se pedía puntaje. Acá la vivienda tenía que tener daño, y gracias a eso se logró repararle y construirle vivienda a una cantidad importante de familias que por un subsidio rural normal, no hay ni una posibilidad de construirle una casa. Porque una persona joven que vive solo o dos personas adulto mayor que viven solo, es muy complejo hacer el número de puntos para postular o quedar dentro de los seleccionados en una postulación del Servio. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué hacemos con las casas Promaco? Con estas 150 casas Promaco y los jóvenes que quieren postular a subsidios rurales. Los jóvenes o aquellas personas que nunca han postulado un subsidio rural. No necesariamente deben ser tan jóvenes. Puede ser cualquier familia que tiene derecho a un subsidio si no tiene un bien raíz. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los comités de viviendas que hay hoy día en la cuenca? Para que puedan obtener su vivienda propia. Considerando que hay que hacer un estudio de mitigación, que ya recién dijo don Manuel que vale aproximadamente 3 millones de pesos, para poder postular a un subsidio. Entonces, ¿qué propongo yo? Primero, hay un riesgo visual, y acá quiero ser súper claro con toda la población, y acá quiero ser muy claro. Hay un riesgo visual, es decir, ustedes, señores, no pueden ponerse a construir viviendas en líneas de quebradas o donde vean que hay posibilidades de remoción de masas. No malgasten su dinero. Esas casas no van a poder ser regularizadas hoy, mañana y nunca. Bajo ningún aspecto van a poder ser regularizadas. Y si no son regularizadas, esas viviendas no tienen valor. Eso es lo primero que le quiero decir. Aquella persona que viene y construye en una ubicación donde claramente se ve una zona de riesgo, tenga por seguro que está haciendo una mala inversión, ¿ya? Porque nadie, absolutamente nadie, le va a autorizar un permiso de edificación para construir en ese lugar, ¿ya? Lo que pasa, entonces, lo otro, aquellos comités
comité de vivienda que hay en la cuenca, por favor, hagan un estudio de mitigación del terreno. No se pongan a hacer subdivisiones si mientras no hagan un estudio de subdivisión del terreno. Voy a explicar por qué. Supóngase que un comité de vivienda compra un terreno de 10.000 metros cuadrados para construir 20 casas. ¿Ya? Perfecto. 20 casas. Y, bueno, hay un caso en Rapel que se los voy a contar. Ellos tienen hace 19 años un terreno. Pero nunca se han preocupado de cuál es la situación de riesgo de ese terreno. ¿Ya? Imaginémoslos que nosotros compramos el terreno, hacemos un esfuerzo económico, vinimos todos, aportamos 1.000.000, compramos el terreno, estamos súper contentos porque tenemos un terreno. Seguimos avanzando, después subdividimos la propiedad, dejamos a las 20 personas cada uno en su terreno, y después vamos a pedir un permiso de edificación a la ilustre Municipalidad de Montepatria, Departamento de Obras. Y el Departamento de Obras los puede decir que a lo mejor 5 de los terrenos que nosotros subdividimos están en zona de riesgo. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esas 5 personas? Cuando ustedes compraron entre todos un terreno, le asignaron un terreno, pero ese terreno no se puede construir una casa. Entonces acá yo quiero ser claro con ustedes. Acá cualquier inversión de vivienda o de construcciones habitacionales o construcciones agroindustriales o cabañas o cualquier construcción que signifique tener que pasar por la Dirección de Obras Municipales, lo primero que hay que hacer, señores, es ir a la Municipalidad de Montepatria, gastar 1.400 pesos y pedir un certificado de informaciones previas. ¿Qué es un certificado de informaciones previas? Es un documento que tiene aproximadamente 2 hojas por ambos lados, donde vienen todas las características que tiene ese terreno y cuáles son las condiciones que debe cumplir la vivienda que se va a construir en ese lugar. Por ejemplo, entre los datos que tiene, es si el terreno está o no está en zona de riesgo. Y si está, voy a colocar 3 colores acá para que ustedes me entiendan con peras y manzanas. El color rojo significa que la propiedad nunca podrá construirse en ese terreno. Nunca. El color amarillo sí se puede construir, pero hay que hacer una obra de mitigación. Vamos a poner como ejemplo una obra de mitigación, vamos a poner un muro de contención. Si el proyecto que yo voy a presentar al Servio lleva el plano de ese muro de contención, yo puedo agregar el plano de la casa para postular a un subsidio. Y el subsidio no solamente me va a salir con el valor en UF para construir la casa, sino también me va a salir con un valor en UF para construir el muro. Esos son los colores amarillos. Y los colores verdes son aquellas propiedades, aquellos terrenos donde se puede construir y no tiene ningún impedimento de riesgo. El problema, señores, es que el Mundo Nuevo, el Macano, Chagual, Tallán, Cisterna, son todas localidades, el Peralito, el Cuyano, son todas localidades que quedan en laderas de cerro, todas están afectas a un problema de remoción de masas. Por lo tanto, lo más seguro que les va a pasar que cuando saquen el certificado de informaciones previas es que esas propiedades estén en zonas de riesgo. ¿Ya? Eso es súper importante que lo entiendan. Por favor, no hagan inversiones sin antes consultar cuál es la característica que tiene el terreno. Si en ese terreno está en semáforo rojo, en semáforo amarillo o en semáforo verde. Y en base a ahí tomen la decisión de comprar o tomen la decisión de construir. Cualquier tipo de construcción da exactamente lo mismo. Un subsidio rural, una cabaña, un galpón, etc. Yo quiero ser bien claro en esto. Eso es lo primero que tienen que hacer.
Ahora, alguien me puede preguntar, pero Nelson, ¿qué puedo hacer entonces cuando no tengo claridad que el terreno donde voy a emplazar mi casa o tengo mi casa puede estar en zona de riesgo? Le voy a dar los pasos que las cosas que ustedes deberían hacer como ciudadanos. Primero, es muy simple. Tienen que ir a la oficina de la Dirección de Obras Municipales con su escritura. Con su escritura. Es súper importante llevar la fotocopia de la escritura de la propiedad. Y pedir un certificado de expropiación de informaciones previas. Este certificado, como le dije anteriormente, les va a permitir saber cuáles son las características de su terreno. Por lo tanto, si quiere comprar un terreno para cualquier uso, solicite este certificado. Si no lo sabe leer, pídale a don Más Campaña, que es el director de obra o algún funcionario de la repartición, que se lo explique. Y si está cerca de Carem, por último me consulta a mí y yo se lo puedo enseñar a leer cómo se lee ese documento. Ahora, yo puedo enviar a toda la población del Mundo Nuevo a sacar un certificado de informaciones previas para saber cuál es la situación de los terrenos de todo ese sector. Sí, lo puedo hacer. El problema es que van a tener que recurrir individualmente a hacer un estudio de mitigación. Y ya dijimos cuánto cuesta un estudio de mitigación. Entonces, ¿qué propongo? ¿Y cuál es mi propuesta general para la cuenca? Es hacer estudios por laderas, financiado por el Estado de Chile. Estudios a través de un equipo de topógrafos y un equipo de geólogos, financiado por el Estado de Chile, para determinar entre determinados puntos cuál es la situación de cada una de las viviendas o terrenos que se encuentran emplazados en ese lugar. Ejemplo, se viene a hacer un estudio de mitigación global entre el punto A del Mundo Nuevo y el punto B del Punto Nuevo. Y ahí en este momento hay 100 casas. Se va a determinar en ese informe que va a hacer este equipo la situación individual de cada vivienda. ¿Ya? Nos van a tener que gastar las 100 familias 3 millones de pesos. Eso yo creo que tiene que ser financiado por el Estado. Y así para Chagual, así para Tallán, así para toda la ladera de Carén, así también para la ladera de la Ramada, para la ladera de Pulpica. En Pulpica se estuvo haciendo algo de ese trabajo, para la ladera de Chañaral, para todas nuestras laderas, o las laderas donde hayan más casas Promaco. Hoy día las casas Promaco están ubicadas en la Ramada de Tulahuén y en Carén. Mayoritariamente hay más de 60 casas Promaco. Entonces hay que hacer un estudio de mitigación completo con un informe que quede guardado para cuando cualquier persona que quiera postular a subsidio le van a entregar un informe. Mire, usted está en la casa paralelo meridiano X. Punto. Ya. Mire, usted para que esa casa pueda construirse hay que hacer un muro de 2 metros, de medio metro. Ah, no, esta es la casa Y. Ah, no, la casa Y está en verde. Así que usted puede hacer su carpetita nomás y presentar su proyecto. No, es que está en rojo. Bueno, si está en rojo, vaya viendo dónde se traslada para poder postular un subsidio rural o hacer una vivienda que algún día tenga un valor. Entonces, eso quiero dejarle súper claro en relación a lo que significa hoy día la construcción de las viviendas. Una vez que se haga este estudio de mitigación, hay que empezar a hacer las carpetas para postular los subsidios en base a ese estudio. Y eso, señores, es pan comido. ¿Para qué estamos con cosas? Ahí la pega es de ustedes. Yo le puedo ayudar a asesorarlos nomás, pero la pega es de ustedes. Ustedes tienen que juntar su escritura, ir a la municipalidad al pedir el informe, el certificado de informe previo, ir al servicio puestista a sacar su ROT, ir al Banco del Estado a sacar su libreta de ahorro, depositarle plata, tener una consecuencia en el depósito de esa plata, una antigüedad de esa libreta, y con eso se va formando la carpeta para postular a subsidio. Más
este informe que va a entregar el estudio de mitigación se complementa a la carpeta y se postula a la casa ya al estudio, ya la obra de mitigación. Y eso se va a subsidio. Ahora, si se lo ganan o no se lo ganan, ¿de qué va a depender? Del número de hijos. Primer punto, lo más importante es el número de hijos. Segundo, en la situación de vulnerabilidad, es decir, en qué nivel de la ficha social CAS, en qué lugar están, menos del 60, menos del 40%, va a depender de eso, porque dependiendo en qué nivel estén, si ustedes están menos del 40%, generalmente ponen muy poco aporte, es muy poco el ahorro que tienen que hacer. Y los adultos mayores de 60 años que están bajo el 40% no colocan ahorros, no hay ahorros, pero hay que abrir la libreta así. Entonces, eso es importante que ustedes lo hagan. Una vez que se tenga este estudio, se viene y se hace la presentación de las carpetas individuales a subsidios en estos faldeos que digo yo, porque cuando se va a comprar un terreno para un comité es otro, hay que hacer el mismo trámite, pero ahí es un poco más complejo porque hay que preparar un proyecto en general de todo lo que se está haciendo. Algunas preguntas generales para ir terminando estos últimos 4 o 5 minutos. ¿Es recomendable hacer casas de madera en este sector? Con la experiencia que tengo de banco, le voy a decir claramente que no. Eviten las casas de maderas. Oiga, pero Nelson, si son re bonitas las casas de madera. Sí, estoy de acuerdo, son muy bonitas. Pero las casas de madera no tienen seguro de los bancos. Y por no tener seguro de los bancos, las casas de madera tienen valor cero para los bancos. La construcción no tiene valor. Y uno cuando hace una inversión, señores, tiene que pensar que algún día la puede vender. Entonces ustedes cuando vayan a vender su casa de madera, alguien se la va a tener que comprar. Y no creo que la vendan a 2 millones, 3 millones. Probablemente valga 30, 40 millones de pesos. Y aquella persona que va a comprar generalmente pide un crédito hipotecario. Pero cuando va a pedir ese crédito hipotecario, lo primero que le dice el banco, tiene que tener seguro la vivienda. Pero las viviendas de madera no tienen seguro por su alto efecto de siniestro de incendio. Por esa razón las casas de madera no tienen seguro y al no tener seguro no tienen valor para los bancos. Aquellas casas que tampoco tienen valor para los bancos son las casas de adobe. Donde haya 1 metro de adobe la casa se va a valor cero. Ese es otro problema. Por eso el plan del terremoto del 2015 fue muy bueno, porque se permitió recuperar muchas casas de adobes. Algunas casas de adobes tampoco tienen permiso de edificación. ¿Es recomendable construir casas de adobe? Desde el punto de vista económico, lamentablemente no es recomendable, porque si algún día quieren venderlas, nadie se las va a poder comprar a través de un crédito hipotecario, porque no tienen seguro. Es recomendable construir casas en zona de riesgo roja, como le dije anteriormente, por ningún motivo. No gasten su plata, porque nunca van a tener ni el permiso de edificación, ni la recepción final de las obras. Acá viene un tema re importante, escúchenlo con mucha detención. ¿Puede mi papá, mi mamá, un tío o alguna persona venderme, regalarme o usufructuarme para postular a un subsidio un terreno? ¿Y cuál es la cavidad mínima? La respuesta es sí puede. Hoy día se puede subdividir una propiedad agrícola en menos de 5.000 metros cuadrados cuando la finalidad de ese terreno es para postular a un subsidio rural. Sí se puede hacer, señores. Voy a dar el ejemplo. Don Juan Pérez tiene una casa un terreno de 10.000 metros cuadrados y vamos a ponerle que tiene 4 hijos. Don Juan puede tranquilamente subdividir de 250 metros a 300 metros cuadrados su terreno. Por lo tanto, supongamos que lo dividimos en 300. 300 por 4 son 1.200 metros cuadrados. Él se va a quedar con el saldo, que van a ser 8.800 metros cuadrados. Y los hijos, cada uno se va a quedar con 300 metros cuadrados. Contratan un topógrafo, este es uno de los gastos más grandes, pero no debe costar más de 80.000 pesos un topógrafo, para que venga a hacer el plano del terreno. Hace el plano, lo llevan al notario de Montepatria y hacen un poder o una venta o un usufructo. El usufructo tiene que ser como por 20 años o menos,
y lo inscriben en el conservador. Con esa inscripción, sus hijos pueden postular a un subsidio rural. Si imaginemos que don Juan le postula a los 4 hijos a un subsidio rural, e imaginemos que el subsidio rural fuera aproximadamente de 20 millones, van a poder construir 4 casas de 20 millones. Es decir, de la noche a la mañana ese terreno en 1.200 metros cuadrados va a tener un costo de construcción de 80 millones y un costo de venta probablemente de 160 millones. Entonces eso les permite darle valor a la propiedad, valor al valle, valor al agua, valor a todo. La verdad es que les permite darle valor a todo. Como le dije recién, la cavidad mínima puede ser 250, 300 metros cuadrados. Pero, insisto, antes de hacer eso, hay que ir a pedir el informe, el certificado de informaciones previas para ver si ese terreno que le va a regalar su papá está o no en zona roja. Porque si está en zona roja, mejor no hagan el trámite, porque ese terreno no va a servir para postular al subsidio rural. ¿Qué otra cosa? Una condición, solamente se puede subdividir, insisto, en cavidad de menos de 5.000 metros cuadrados las propiedades agrícolas, sola y exclusivamente para subsidios rurales. Nada más que para eso. Ese es un cambio que hizo la presidenta Michelle Bachelet el año 2015. En octubre del 2015 hizo ese cambio. Otra pregunta que la última, que quiero exponerle, de acuerdo a lo anterior, ¿cómo es una tasación bancaria? Para que una propiedad, vivienda, cabaña, galpón, pueda dar valor a un banco, debe tener permiso de edificación. Es importantísimo que la propiedad, para que tenga valor, tiene que tener permiso de edificación. Y además, para que su valor sea total, tiene que tener la recepción final. Una casa sin recepción final pierde casi la mayor parte de su valor. En caso de no tener en este caso el permiso de edificación, el valor de la propiedad es cero. Para el banco, una propiedad que no tiene permiso de edificación, el valor comercial es cero. Y en el caso, como le dije recién, en el caso de adobe y en el caso de madera, el banco no le da valor a las construcciones por el problema que ninguna aseguradora asegura esa casa. Así que solamente le da el valor total cuando esa casa tiene el permiso de edificación y la recepción final. Y por último, ¿cuáles son los materiales que hoy día se están usando? Hoy día se está usando el Metalcom, porque no se apolilla, es antisísmico, es fácil de construir, es correcto, nunca se dobla, es lineal, no es espectacular, no es igual que la madera. También está la vulcanita, que va al interior de las casas, el Internet que va al exterior de las casas y en los baños. Siempre trate de gastar más en las terminaciones. ¿Cuáles son las terminaciones? El piso. Gaste en vez de 6, gaste 10.000 pesos por metro cuadrado. Son 4.000 pesos más nomás. En una casa de 50 metros son 200.000 pesos más. Pero va a tener una calidad del piso que les va a durar mucho y además siempre va a ser muy bonito. La grifería, también la grifería, gaste un poquito más. No compre esa llave de 6 lucas. Compre una llave un poquito más cara que le permita tener una buena llave y que la llave le dé prestancia a su vivienda, porque al final es donde usted vive. Es decir, si uno analiza lo que gasta más para estas terminaciones, no es mucho lo que gasta, pero cambia radicalmente la belleza y el alojamiento de una vivienda. Y lo otro que recomiendo es comprar una buena pintura. Una pintura más o menos cuesta 50, una pintura buena, la tineta cuesta 70, pero la pintura buena tiene muchas cualidades. Es fácil de lavar, se ve más bonita, el color es mucho, recubre más espacio, tiene muchas cualidades. Y lo último, enchufes e interruptores. Los enchufes e interruptores también es importante que ustedes traten de comprar un enchufe e interruptor un poquito mejor calidad, porque también son cosas que se ven. Pues cuando uno entra a una casa ve la pintura, ve la grifería, ve el piso y ve, en este caso, los enchufes y los interruptores.
Ah, y no recargar la línea. exactamente. Bueno, eso es. Muchas gracias. Bueno, este era el último programa. Yo hice 3 programas que estaban asociados principalmente a mis tres propuestas. Una era el agua, que lo hicimos el lunes. Segundo era un liceo, que lo hicimos el miércoles. Y hoy día el tema de la relación de las viviendas Promaco y todo lo que se refiere a vivienda en general. Así que muchas gracias por su atención. Yo creo que ya no los vamos a ver. Y esperamos que ustedes decidan a conciencia cuánto yo les puedo servir, que es un tema súper importante. Claramente yo definí un piso de votos para lo cual seguir en esto o no seguir. Y si ese piso no se da, bueno, tendré que dedicarme solamente a lo mío nomás. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien y que el 10 y el 11 podamos ir a votar, porque la verdad es que suspender la votación ahora, ustedes no saben lo que se va a significar para todos los que están postulando a candidatos hoy día, porque hubo un gasto importante de dinero y no es ningún chiste volver nuevamente a una nueva elección, porque la verdad es que la situación hoy día de casi la mayoría de los que están postulando a concejales en la comuna, más de 40 personas, no tienen los recursos suficientes para nuevamente volver a hacer una campaña y volver a hacer este tremendo trabajo que igual tiene costos importantes hoy día, porque además todo hay que controlarlo hoy día, nada se puede hacer al azar. Muchas gracias a todos. En un caso que se suspendiera, tendría que guardarse el servente. No, es que no se va a poner nadie. Por eso que No se va a poner nadie. Si se suspende, acá lo que gastó cada concejal lo gastó nomás, pero tampoco hay capacidad hoy día para volver a gastar nuevamente una cantidad importante de plata que se gastó y que a todos los falta. Nadie tiene plata de sobra, aquí van a andar votando, entonces habría que hacer lo que hizo el pueblo, votarse en huelga. votarse en huelga, claro, porque insisto, acá si se va a retrasar, a lo mejor se va a retrasar 1 o 2 meses y la verdad es que es mejor salirse de esta cuestión, pues si tampoco uno está para estar votando dinero. Eso quiero que también ustedes lo reflexionen. Entonces cuídense mucho para que puedan ir a votar el 10 y el 11, porque es importante, pues. Porque más que importante ir a votar el 10 y el 11, si aquí se están jugando su desarrollo, acá no se está jugando cualquier cosa. Aquí está la decisión de levantarse y luchar por sus derechos. Pero si no van a votar, tengan claro que no hay la libertad después de opinar tampoco. La vida es así. La vida es como es nomás. Es dura. La vida nunca ha sido fácil. Esa la canta Julio Iglesias. Exactamente. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.